La cápsula para la memoria. Tres temas que me parecen importantes de abordar. Número 1, el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical haciendo de sus jugaditas para tumbar la reforma pensional que tanto necesita este país. Número 2, parece ser que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, está repartiendo contratos a dedo y ya van más de 1.000 millones de pesos. Y número 3, muere el presidente de Irán, el señor Ebrahim Raisi. Y para hablar del tema he invitado a la gran periodista María Fernanda Barreto, quien recordemos que en octubre del 2023 estuvo precisamente en una conferencia con el presidente Raisi en Teherán, allá en Irán, donde se hablaba precisamente de todo este golpe híbrido que se está generando a los gobiernos de elección popular y a los gobiernos progresistas en el planeta. Aparte de todo, la señora María Fernanda Barreto recibió un premio en el Festival Internacional de Medio Sol por su labor como mujer comunicadora. Antes de comenzar, por favor, observemos este video. Centro Democrático y Cambio Radical acaban de presentar una tutela que para que un juez de la República les conceda más tiempo para presentar la ponencia de reforma pensional. Ellos quieren hundir la reforma pensional y quieren que les den más tiempo que para que puedan presentar su ponencia. Que dejen de ser perezosos. A ellos como a nosotros nos pagan lo mismo. Nosotros pudimos trasnochar, trabajar con los técnicos de los diferentes estamentos para presentar la ponencia a la fecha que nos habían dado, que era la semana pasada. Como por qué quieren que un juez de la República les avale la pereza legislativa. No más pereza ni más dilaciones para impedir que avancen las reformas sociales. Que avance la reforma y acaba de ser anunciada la reforma pensional y esperamos que mañana mismo empiece el debate. Bienvenidos una vez más a este subcanal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Muchas gracias por favor por acompañarme una vez más. Como lo decía el señor Mondragón, Cambio Radical y Centro Democrático presentaron tutela tras negativa de prorrogar debate de la pensional. Los partidos aseguran que necesitan tiempo para radicar una ponencia negativa de la reforma pensional. Dicen que se están violando los derechos a la oposición. Luego de que la Comisión Séptima de la Cámara les negara a Cambio Radical y al Centro Democrático una solicitud para prorrogar la discusión de la reforma pensional y así poder presentar una ponencia negativa, el primer partido radicó una tutela y una acción de protección contra la mesa directiva para que se garanticen los derechos a la oposición. Los representantes Betsy Pérez de Cambio Radical y Juan Felipe Corso del Centro Democrático fueron quienes solicitaron una prórroga de al menos 15 días para presentar una ponencia negativa a la reforma pensional con sus argumentos. Sin embargo, la mesa directiva de la célula legislativa dijo que dicha solicitud no es viable, al tratarse de un proyecto de ley de interés nacional que estaba cerca a cumplir sus 2 legislaturas. Recordemos que esta señora Betsy Pérez estuvo enredada por la coautoría del delito de concusión dentro del proceso que se sigue por un chantaje o se seguía por un chantaje a la empresa de servicios públicos AAA por allá en el 2011. Y recordemos que estos 2 mismos representantes también radicaron la ponencia negativa de la reforma a la salud por parte de los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático, que lleva las firmas de los 2 ponentes, Betsy Pérez de Cambio Radical y Juan Felipe Corso del Centro Democrático. Ahora recordemos que este señor Juan Felipe Corso es el hijo del embajador de Colombia en Paraguay, Juan Manuel Corso. Número 2, pues resulta que hay un diputado en el Valle que se llama el señor Johnny Acosta y está denunciando a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, de estar dando contratos a dedo, todo a través de una empresa que se llama Impretix. ¿Y quién carajos es Impretix? Pues resulta que esta es una empresa industrial y comercial del Estado, operadora y proveedora de soluciones integrales de logística, comunicaciones, informática, material gráfico. Pues resulta que tuvo con esta empresa, quien fue financiadora precisamente de su campaña,
un contratico por 314 millones de pesos. Y según este señor Johnny Acosta, ya van más de 1.000 millones de pesos. Observemos por favor lo que dijo RTBC. Graves denuncias hizo hoy el diputado de la Asamblea del Valle, Johnny Acosta, contra la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro. Raúl, buenas noches, usted tiene todos los detalles, adelante. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Se trata de las denuncias que ha establecido el diputado Johnny Acosta, quien recientemente asumió en la Duma departamental en reemplazo de Gildardo Silva, quien se fue para el Congreso en reemplazo del fallecido representante de la Cámara, José Alberto Tejada. Pues bien, Johnny Acosta ha dicho que la gobernadora del Valle está entregando contratos a dedo, cercano a más de 1.000 millones de pesos, a dos personas que le financiaron su campaña electoral el año pasado y la está haciendo aplicando una modalidad de reforma a la imprenta departamental que ahora se abroga el derecho de contratar por cerca de 340 servicios. Ha dicho este diputado que han entablado las denuncias ante la Fiscalía y ante la Contraloría. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresidenta del partido de la U y hoy gobernadora, por el momento no se ha pronunciado frente a estas graves acusaciones. Y número 3, la muerte del presidente de Irán, el señor Ibrahim Raisi. Y para ello vamos por favor con María Fernanda Barreto. Como lo habíamos avisado, se encuentra con nosotros la periodista María Fernanda Barreto, a quien debo felicitar por su premio precisamente en Irán, en este festival donde le entregaron el premio por su gran labor como mujer comunicadora. Y también para que de paso hablemos de la muerte del presidente de Irán, el señor Ibrahim Raisi. María Fernanda, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Mauricio, bueno, me encuentro realmente consternada con la noticia de esta tragedia que es la muerte del presidente Ibrahim Raisi. Y bueno, digamos que con el corazón, con el pueblo de Irán que enfrenta tantas cosas, un brutal bloqueo y ahora también esta situación pues que es muy dolorosa para ellos y para ellas, pero que afortunadamente no digamos no genera inestabilidad, pero aún así no deja de ser pues un golpe humano la pérdida de un presidente como Ibrahim Raisi. En primera hipótesis se dice que fue un accidente aéreo. ¿Tú tienes de pronto conocimiento de algunas otras hipótesis que se tengan de pronto en medios de comunicación, valga redundancia, del Medio Oriente? No, hay muchas hipótesis que han corrido, sobre todo en América Latina y Estados Unidos y Europa, de gente que habla de presuntos atentados, lanza muchas teorías. Ciertamente siempre hay razones para no negar la posibilidad de que esto haya sido un atentado, además del hecho de que venía de Azerbaiyán, que es un territorio tan lleno de bases militares y convenios con Estados Unidos y con Israel. Pero hasta ahora lo que ha informado el gobierno iraní y el Estado iraní a través de su líder supremo es que se trata de un accidente y pues la República Islámica de Irán tiene suficiente capacidad de inteligencia como para determinar si esto fuera o no un accidente. Y lo otro es que las razones geopolíticas para asesinar al presidente Raisi, más allá de un acto de odio o quizás alguien que pudiera haber aprovechado una oportunidad al verlo despegar de Azerbaiyán, etcétera, creo que no son muchas, porque en realidad todo el mundo que conoce Irán sabe que la muerte de un presidente no altera el orden político como lo altera en otros países, porque realmente quien garantiza la estabilidad de Irán es el líder supremo. Y bueno, ayer mismo él dijo que no se iba a interrumpir la continuidad de la vida en Irán, que se iba a actuar de acuerdo a la Constitución, y esto es nombrando al vicepresidente de Irán como nuevo presidente. Y ya también entonces se habló de unas nuevas elecciones que, si no me equivoco, quedaron pautadas para el mes de junio. Bueno, decíamos en un comienzo del video que ya en 3 oportunidades María Fernanda Barreto ha estado en Irán.
La última, si no estoy mal, fue ahorita en enero del 2024 y otras dos veces aproximadamente en octubre del 2023, donde estuvo en una conferencia donde se hablaba precisamente de esta guerra por parte de los medios hacia los gobiernos progresistas y a los gobiernos libres, si podemos llamarlos de esta manera. Nos gustaría muchísimo, María Fernanda Barreto, que nos comentaras quién era y cómo percibías tú precisamente al presidente Irán Raisi. Bueno, el presidente Raisi era un hombre muy interesante que nos había convocado en varias ocasiones y además particularmente su esposa, que es quien primero nos extiende la invitación al primer Congreso de Mujeres Influyentes que se hizo en Teherán en enero del año 2023 y luego nos convocan al Festival Internacional de Medios del Sol, o Khorshid en Farsi. Y allí es donde me entregan este premio como mujer comunicadora, pues que tú mencionaste. Realmente el presidente tenía una visión geopolítica muy interesante que hizo que su gobierno se dedicara con mucho énfasis a la política exterior y por eso es también tan lamentable que además de la muerte del presidente en este accidente haya muerto también el canciller iraní. El presidente Raisi tenía un discurso descolonial, de hecho hablaba de descolonización, hablaba contra la colonización y la neocolonización y también era abiertamente antiimperialista. Y en esa reunión, que fue la reunión que tuvimos en el mes de octubre con el presidente Raisi, cuyo video breve está por ahí en las redes, no sé si lo vas a colocar. Él nos habló sobre la guerra comunicacional y cognitiva contra nuestros pueblos como una modalidad de la guerra imperialista. Así que ciertamente era una persona muy inteligente, con bastante claridad política, y parte de esa claridad política también lo llevó a ser un hombre que retomó muchas de las relaciones políticas con los países de Asia Occidental, marca una pauta ahí el recobrar las relaciones con Arabia Saudita y esta visita a Azerbaiyán era parte de esa reconfiguración de las relaciones en esa región. Marca también el hecho de la gira que tuvo el año pasado, también estuvo aquí en Venezuela, tanto él como su esposa. Estuvo en Cuba y en Nicaragua, esa gira por América Latina, pero particularmente por estos tres países a los que Estados Unidos nos acusa de ser el eje del mal, y también una gira por África, que demostraba que él tenía una visión de mirar hacia el sur, de forjar la unidad del sur. Pero además de eso, de todos los presidentes de la región, el presidente que ha sido más activo, o que fue más activo, más beligerante en defensa de la causa palestina, fue precisamente el presidente Ibrahim Raisi en el contexto de este brutal genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino, como la importancia de la política que desarrolló Raisi. Desde tu conocimiento, ¿tú crees que esta muerte puede generar aún más tensión en todo este conflicto que se está viviendo en este momento? A ver, en caso de ser solo un accidente, creo que no va a aumentar las tensiones en la región. Las políticas gruesas de esa política exterior iraní se mantienen, sobre todo el apoyo a la causa palestina, porque es una línea incluso fundacional de la revolución islámica. Y ahí esa línea se mantendrá. Creo que el nuevo vicepresidente deberá retomar, sí, las relaciones que fue tejiendo Raisi con los países vecinos, pero es de esperar que no se vean grandes cambios en la política de Irán producto de esta muerte. En el caso de que haya sido un atentado, pues sí, claro, la situación sería quizás catastrófica para Israel,
porque ya Irán demostró un altísimo poder militar que hizo que Israel se sintiera tan vulnerado que ni siquiera sostuvo en los medios de comunicación hegemónicos la supuesta protección que logró con su escudo, porque fue evidente que Irán acertó finalmente con los misiles que iban dirigidos a los objetivos militares, pues acertó y logró violar esa famosa cortina de hierro que dice tener Israel. Entonces, esto podría avivar lo que son los temores más marcados de los sionistas que viven en Israel, que están contra Netanyahu, porque esos sionistas, que son parte de la oposición a Netanyahu, pero que igual son sionistas, dicen, y tienen razón, creo yo, que Netanyahu está conduciendo a Israel a su fin. No solamente porque Netanyahu realmente busca avivar un conflicto en la región que pueda además obligar a la OTAN a participar directamente en ese conflicto, porque la OTAN obviamente participa con sus bases militares y con los ejércitos paramilitares que tiene ahí, mercenarios como el Daesh, pero los obligaría a participar activamente. Y eso fue lo que trató de hacer con el ataque a la embajada de Irán. Sin embargo, en Siria, ¿no? Sin embargo, creo que de haber sido así, mi hipótesis es que Netanyahu ya habría reivindicado esa acción y no lo ha hecho, por lo que yo sigo creyendo que esto bien puede haber sido un accidente, pero bueno, seguimos a la espera de que terminen las investigaciones del gobierno de Irán. El gobierno de Rusia ofreció ayuda con las investigaciones, pero el propio gobierno ruso dijo hoy en la mañana que todavía no había recibido ninguna convocatoria de Irán para ayudar en la investigación. Bueno, sé, mi Mafe, que tienes poco tiempo porque varios medios te están precisamente solicitando. Entonces, una última pregunta. La Corte Penal Internacional emitió orden de captura contra Benjamin Netanyahu. Dame, por favor, tu punto de vista y lo que se sabe hasta este momento sobre dicha orden de captura, por favor. Bueno, el fiscal pidió la orden de captura contra Netanyahu por los crímenes que todos y todas sabemos que está cometiendo Netanyahu, pero en realidad esos crímenes los está cometiendo el ente sionista de Israel, todo Israel. Creo que hay un movimiento dentro de la socialdemocracia, incluso dentro del propio Estados Unidos y de algunos países de Europa, que con un discurso progresista tratan de culpar de este genocidio a Netanyahu cuando sabemos que es un proceso genocida que tiene 75 años más o menos, un poco más. Sin embargo, obviamente que nos alegra que se esté solicitando esta orden de captura contra Netanyahu y contra el ministro de la Defensa, porque sin duda son unos genocidas que en estos 7 meses han cometido las mismas brutalidades que en 75 años, pero con un nivel de intensidad, con un nivel de soberbia ante la opinión pública, desnudos y aún así masacrando niños y niñas del modo tan brutal como lo han hecho, que sin duda que merecen la cárcel por estos crímenes contra la humanidad que están cometiendo y que continúan cometiendo, porque ya desde hace un tiempo que la misma Corte les ordenó cesar ese tipo de actividades y sin embargo continuaron con el genocidio. Entonces lo primero que hay que destacar es que nos alegramos de que surjan esas órdenes de captura. No sabemos hasta qué punto esta Corte Penal Internacional, que se ha mostrado tan tibia, y un sistema internacional que se ha mostrado tan incapaz como la propia Organización de las Naciones Unidas para resolver este y otros conflictos, realmente logre ejecutar esas órdenes de captura. Sin embargo, también debemos criticar, por un lado, al Congreso estadounidense, que se atrevió a presionar a la Corte Penal Internacional, pero por el otro lado, la propia Corte Penal Internacional, porque entonces, con el temor
de impartir justicia, se nota que negociaron quizás con el propio Congreso estadounidense, y entonces plantean también órdenes de captura contra los líderes de Hamas, desconociendo ahí también otras áreas del derecho internacional y ciñéndose a quién sabe qué pruebas, porque no se han presentado verdaderas pruebas de los crímenes que ellos están acusando a Hamas. Ni siquiera el propio ente sionista las presentó ante la Corte Penal Internacional, pero sí se presentaron pruebas contra Israel. Entonces el hecho de que trate de lucir salomónica la Corte Penal Internacional, lo único que nos habla es de su debilidad, de la necesidad de negociar con los Estados Unidos todas las decisiones que se tomen. Y como te digo, creo que es probable que el actual gobierno de los Estados Unidos haya permitido que esa orden contra Netanyahu se libre, porque finalmente están tratando de salvar el proyecto sionista. Y en eso está el propio gobierno de Biden y muchos que además han sido muy frontales, porque Biden, por lo menos hay que decir que él ha seguido apoyando a Israel, enviando armas, defendiéndolo, votando a favor de Israel en la ONU, etcétera. Pero hay gente que es más radical dentro del propio Partido Demócrata, como Bernie Sanders, que aún así su discurso se ha limitado a Netanyahu. Entonces este es un intento de acabar con Netanyahu salvando al sionismo. Así que nos alegramos, pero no lo vemos con ingenuidad, porque tenemos hace muchísimos años en duda a la Corte Penal Internacional y tenemos razones históricas para dudar de ella y de su juicio, y en este caso de su capacidad también de acción, porque Netanyahu ya ha dicho varias veces que no le importa lo que resuelva la Corte Penal Internacional, él va a seguir adelante hasta exterminar al pueblo palestino. Bueno, María Fernanda, de antemano agradecerte primero por tu valiosa labor y esta labor de estar defendiendo y a favor de los derechos humanos. Tu presencia en Irán precisamente y toda tu lucha, agradecerte, y también pues sin lugar a dudas agradecerte el que hayas aceptado esta invitación a tu canal Cápsulas para la Memoria, y pues me encantaría muchísimo nos regalaras tus redes sociales para que la gente del canal por favor se suscriba y comiencen a seguir a María Fernanda Barreto, por favor. Bueno, sí, el año pasado fue un año muy activo, Mauricio. Estuvimos en Irán, estuvimos en Líbano, estuvimos en Estambul, estuvimos en Qatar. Y de algunas de esas cosas quedan también ahí en nuestro canal de YouTube algunas reseñas. Está mi canal personal de YouTube, María Fernanda Barreto. Está el canal de Huele a Azufre, así, con ese nombre, Huele a Azufre, como la expresión del comandante Chávez en la ONU. Está nuestra página web, que es una página de análisis geopolítico, hueleazufre.com. Tenemos un portal de noticias también, que es naenpalabras.com, y la cuenta de X, @maficandanga con i latina y @hueleazufre1. Esas son nuestras cuentas de X para que nos sigan y bueno, y estemos siempre en contacto. Decir que, por cierto, el presidente Petro también sacó un comunicado extendiendo sus condolencias al pueblo de Irán por la muerte del presidente Ibrahim Raisi, que bueno, es un comunicado también muy pertinente. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Esta es tu casa, como siempre. Muchas gracias a la gente que observó el video. Los invito, por favor, a que se suscriban y sigan a María Fernanda Barreto, gran conocedora de geopolítica. Sin lugar a dudas, vamos a entender muchísimo con sus videos. Manito arriba, por favor, compartan esta información en sus redes sociales para que llegue a bastante gente. Suscríbanse también al canal Cápsulas para la Memoria, tanto de María Fernanda Barreto como este es su canal Cápsulas para la Memoria. Y yo, Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso, pero inmenso abrazo, y no olviden que antes de la muerte existe vida y hay que vivirla, pero ya, porque como dijo el maestro Joan Manuel Serrat, mañana solamente es un adverbio de tiempo. Mafe, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Es uno de los muchos cantantes que ha cantado en Israel. Sí,
muchos cantantes de izquierda que ha cantado en Israel, bueno, que se dice de izquierda. Así que bueno, eso no hay que perderlo de la mira, porque esas cosas realmente, igual que Carlos Vives y otros que han venido levantando las banderas del sionismo, eso tenemos que tenerlo en mente. Un gran abrazo y muchas gracias por el espacio, Mauricio, y un abrazo para quienes han tenido la paciencia de escucharnos este día. No, señora, bienvenida y bueno, desde aquí un inmenso abrazo y estamos en conversación. Chao, chao. Chao. Con inteligencia natural.